Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre las conexiones de resistencias en serie y en paralelo. En las clases anteriores hemos visto cuáles son los efectos que se necesitan para que un material tenga resistencia, buena resistencia o no. Recuerden que hablamos sobre, pues primeramente es la naturaleza del conductor. Dependiendo del material que sea el alambre o el conductor, va a ofrecer cierta resistencia dependiendo también del coeficiente de resistividad de cada conductor. Hablamos también sobre la longitud también del material que sea, el área de sección transversal, y el otro punto era principalmente la temperatura. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre las conexiones de resistencia en serie y en paralelo. Las conexiones de resistencia en serie y en paralelo lo veremos básicamente en circuitos eléctricos, que un circuito eléctrico, como vemos acá en su sistema, en el que la corriente fluye a través de un conductor en una trayectoria cerrada, es decir, que se encuentre el conductor o que la corriente fluya debido a una diferencia de potenciales, es decir, hablando de voltaje. Los elementos fundamentales para un circuito eléctrico es el voltaje, la resistencia y precisamente la corriente. Entonces, la resistencia es básicamente la oposición de la corriente eléctrica de ciertos materiales. La vamos a expresar siempre en ohms, que se simboliza básicamente con la letra griega omega. Ustedes la pueden ver ahí en pantalla. Y el símbolo esquemático lo vemos también arriba. Podemos ver el símbolo esquemático de una resistencia, es de esta forma, y también lo pueden dibujar de esta forma. En los diagramas que vayamos trabajando podemos hacerlo de cualquiera de esos dos símbolos, van a representar lo mismo. Bien, y pues bueno, esta ley de Ohm es gracias a este señor George Simon Ohm. Él precisamente publicó resultados de sus propios experimentos sobre las mediciones de corriente y las tensiones, es decir, de los voltajes, en el que él destacaba que existía una disminución de la fuerza electromagnética que pasa por un cable, pues a medida que este era más largo, lo que hacía obviamente que su resistencia también aumentara. Él se dio cuenta y estudió la relación que existe entre la intensidad de la corriente eléctrica, que es esta, y la expresamos en amperes, y también si la fuerza electromotriz y la resistencia, cuando hablamos de fuerza electromotriz estamos hablando precisamente de la tensión o del voltaje, y la resistencia obviamente la expresamos en ohms. Y en el año de 1827 aproximadamente expresa lo que es esta fórmula o esta ley que hoy por hoy lleva su nombre. Entonces, esta fórmula expresa la intensidad de la corriente en un circuito va a ser directamente proporcional o es directamente proporcional a la fuerza electromotriz, estamos hablando de la tensión o del voltaje, e inversamente proporcional a la resistencia. Se dice que se ha demostrado que esta ecuación fue descubierta 46 años antes, en el año de 1827, 46 años antes, en Inglaterra por Henry Cavendish, que es pues ahí un científico muy reconocido en esa época, que tal vez más adelante podemos hablar de este personaje. Bien, vamos a estudiar cuál es la relación lineal entre lo que es la corriente y el voltaje. Si hablamos de corriente, estamos hablando precisamente de la intensidad de la corriente y del voltaje. Se dice que para los circuitos resistivos, la corriente y el voltaje son linealmente proporcionales, es decir, lineal, que si el voltaje incrementa, pues la intensidad de la corriente incrementará, y por el contrario, si disminuye, pasará pues la misma, disminuirá en este caso el mismo porcentaje. Aquí tengo un diagrama donde tenemos una tensión o un voltaje de 10 volts y tenemos una resistencia pequeñita de 5 ohms. Vamos a ver si realmente pues esta relación existe, y vamos a demostrar que precisamente pues si el voltaje incrementa,
la intensidad disminuye. Fíjense, tenemos entonces el voltaje de 10, sabemos la formulita, aquí déjenme un momento acá, tendríamos intensidad, va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Si yo sustituyo este valor, tendríamos 10 volts entre 5 ohms, que es básicamente la resistencia. Su valor sería de 2 amperes, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en lugar de poner 10 volts aumento o lo triplico a 30? Fíjense, vamos a ver, se supone que si es lineal, si yo aumento a 30, obviamente también mi intensidad debe aumentar el doble o el triple, sería en este caso. Voltaje sobre resistencia va a ser igual, seríamos en este caso 30 volts entre la misma resistencia, tendríamos 30 entre 5, tendríamos el valor de 6 amperes. Ahí lo tenemos. Entonces, la corriente fue de 2 amperes a 6 amperes cuando el voltaje realmente se triplicó. Entonces, vemos que sí existe una relación lineal de lo que pase en el voltaje, sucederá también cambio en la intensidad de la corriente. Van a ver de alguna manera ejercicios en los que tenemos que utilizar prefijos métricos. Nosotros en ley de Coulomb normalmente hemos trabajado mili, micro, nano y pico. Y recuerden que cada uno tiene también su potencia de 10. Por ejemplo, mili es por 10 a la menos 3, micro por 10 a la menos 6, nano por 10 a la menos 9, pico por 10 a la menos 12. Tenemos otro prefijo métrico que es el femto por 10 a la menos 15, que equivale a 1.000 billonésimo, ¿no?, del valor. Y del mili también tenemos en este caso el kilo, que es por 10 a la 3, al mega por 10 a la 6, que es 1.000.000. También pueden expresar ustedes el giga, vamos a ponerlo acá aunque no viene, vamos a poner el giga, se expresa normalmente con el símbolo G mayúscula, y el giga sería de base por 10 a la 9, 36, 10 a la 9, y sería 1.000 millones básicamente su valor. También está el tera. El tera es con la letra T mayúscula. Si es a la 9 sería por 10 a la 12 y pues el valor sería 1 billón. Entonces nosotros podemos estar reemplazando algunas cantidades precisamente, en lugar de poner amperes, podríamos poner miliamperes, ¿no?, para expresar esos prefijos métricos. Bueno, en este caso aquí están viendo ustedes que tengo una grafiquita. Tengo del lado izquierdo pues la parte del voltaje, tengo de 10 volts hasta 100 volts y la intensidad de la corriente o el resultado de la intensidad de la corriente. Si nosotros aplicamos la fórmula intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia, es decir, si yo le aplico el voltaje de 10 y lo divido entre la resistencia de 10 ohms, su resultado sería 1 ampere. Si aumento el voltaje, en este caso, a 20 y lo divido entre 10, su intensidad de la corriente sería en este caso 2 amperes y así sucesivamente. Entonces, estamos considerando aquí una resistencia de 10 ohms y estamos determinando la corriente pues con varios valores de voltajes que van desde 10 volts hasta 100 volts en un circuito, por ejemplo, el circuito de la figura anterior, ¿no? Entonces, los valores de la corriente pues van a aparecer en la gráfica que tenemos acá y la gráfica de los valores de intensidad frente a los valores del voltaje, pues ahí lo tenemos, están mostrando en esa misma figura también. Entonces, vemos que es una gráfica de línea recta. Entonces, esta gráfica nos indica que un cambio en voltaje produce también un cambio linealmente proporcional de la corriente. Es digamos, pues, la base o el mismo ejemplo anterior. Y no importa cuál sea el valor básicamente de la resistencia, suponiendo que la resistencia sea constante, nuestra gráfica de la intensidad frente al voltaje siempre será una línea recta.